palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos. Este es un día maravilloso que ha hecho el Señor para seguir extendiendo el reino, para seguir instruyendo al pueblo de Dios. Gloria sea su nombre. Así que estamos dándole gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su palabra que nos da vida, que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Le doy gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, así como Vida TV. Bendito sea el Señor, pues estamos en un estudio de un libro maravilloso. Estamos haciendo un estudio exhaustivo del libro de Efesios, un libro que decía en la primera parte que nos ayuda a entender, a buscar esa identidad que tenemos con Cristo. Nos ayuda esta primera parte a vernos como el cuerpo de Cristo, a sentir, a vivir la palabra de Dios sabiendo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que Él nos ha escogido desde el vientre de la madre, que Él nos ha predestinado para un propósito perfecto en su tiempo, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha adoptado en su familia celestial, que Él nos redimió de la maldición de la ley, nos compró con su sangre para completarnos, nos ha completado y además nos ha sellado. Bendito sea su nombre. Un sello que ahora nos hace una marca distintiva, pero no solamente una marca distintiva, sino que este sello deposita en nosotros una semilla de poder que al germinar, pues producimos el fruto del Espíritu Santo. Qué gozoso es saber que estamos llenos del Espíritu Santo, sellados por su poder. Cuando usted le pone un sello, usted compra una ropa, un carro, todo tiene un sello que identifica quién es ese, de qué marca, de dónde viene, quién lo hizo. Aleluya, tú y yo somos creados por Dios, llenados por Dios, perdonados, limpiados con su sangre, para que ahora podamos producir el fruto del Espíritu Santo, para que ahora el amor no falle en nosotros, siempre estemos gozosos, siempre tengamos paz, seamos los más pacientes, tengamos bondad, benignidad en nuestro corazón para hacer su voluntad, para trabajar con mansedumbre, para trabajar con dominio propio y con fe. Bendito sea el Señor. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el poder que ahora nos garantiza que nosotros podemos hacer la diferencia donde quiera que nos paremos. Porque nos ha comprado, nos ha limpiado. Ahora estamos sellados con ese poder. Ahora somos una expresión de Dios. Eres una parte integral del poder divino que fluye a través de ti, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Qué lindo es el Señor y nosotros somos el cuerpo. Lo habíamos visto en toda la palabra, como ahora podemos decir que somos uno con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero en esta segunda parte vamos a estar viendo cómo poseemos una herencia. En esta segunda parte, el título es Poseemos una herencia celestial. Ya el testador murió, Jesús de Nazaret. Jesucristo murió en la cruz y dejó claro un testamento. Pero como cualquier familia de la tierra, si comparamos estas leyes del testamento celestial con las leyes del testamento humano, donde nosotros, si vamos a recibir una herencia de cualquier familia, de cualquier persona en la tierra, exigen condiciones y muchas veces sacrificios para lograr disfrutar de esa herencia. Pues déjame decirte, no es muy diferente con el reino celestial. No, no, no. Asimismo, exige este testador que nosotros podamos hacer algo de nuestra parte para poder recibir esta herencia, para poder poseerla, poder disfrutarla, poder vivirla. Hay algo importante, pero ¿sabe algo?
A diferencia del mundo que nos rodea, este testador nos da las herramientas necesarias para alcanzar esa herencia. Ah, qué lindo es el Señor, para alcanzar esa herencia. Y estas herramientas no son nada más que el espíritu de sabiduría y revelación. Y lo vamos a ver a partir del verso 15 al 23, cómo el Espíritu Santo nos enseña cómo el apóstol, usando al apóstol Pablo, escribe esta carta y nos deja ver que nosotros tenemos una herencia, pero él ora para que tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación que es lo que nos va a llevar a poseer la herencia. ¿Sabe por qué? Porque la revelación es algo oculto que se revela en un momento determinado. Ese espíritu de revelación tiene que llegar a nosotros para que el poder de la palabra se revele a nuestra vida y podamos poseer esa herencia. Mira lo que dice el capítulo 1 de Efesios del verso 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire, dos cosas importantes que tuvo en cuenta Pablo, y era la fe de aquel pueblo y el amor de aquel pueblo por la obra de Dios. Hoy yo declaro que tú y yo tenemos esa fe y ese amor y por eso queremos llegar a obtener esta herencia, porque amamos la obra de Dios, porque tenemos la fe genuina, completa, sabiendo que Él pagó en esa cruz por nosotros. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Nadie puede disfrutar de esa herencia si no conoce a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocer sus leyes espirituales. Y para conocer sus leyes espirituales tenemos que conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo, en ella están escondida la vida, en la palabra de Dios. La palabra, las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Cuando meditamos en esa palabra va haciéndose vida en nosotros, es tomando la vida de Dios, es recibiendo esa herencia, es pudiendo llegar a la sabiduría de Él. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses capítulo 2. Así es que tú y yo estamos escondidos en Cristo, dice en el capítulo 3 de Colosenses. Así que si tú y yo estamos escondidos en Cristo, estamos llenos de la sabiduría, del conocimiento y del poder de Dios, si es que meditamos, si es que obedecemos, si es que nos alineamos a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Los ojos del entendimiento se tienen que ver, los lomos del entendimiento, la mente tiene que ser transformada, llenada del poder de la palabra, que la vida de Dios entre en nuestra mente. Recuerde que decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo opera de su espíritu a nuestro espíritu, que de su espíritu a nuestro espíritu Él renueva nuestra mente, Él transforma nuestros pensamientos, Él nos dirige de una manera maravillosa, que podamos hacer cosas que no podíamos hacer antes, porque ahora nuestra mente es cambiada, es transformada, nos hemos despojado del viejo hombre y ahora estamos metidos en Cristo, ahora estamos sumergidos en la palabra, ahora estamos llenos de la sabiduría y de la revelación por cuanto hemos escudriñado las escrituras. Esto es importante, porque para llegar al propósito de Dios en nosotros tiene que haber una transformación, dice Romanos capítulo 8 en el verso
dice que capítulo 8, verso 12, dice que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de la mente, transformados. No os conforméis a este siglo. Bendito sea el Señor. El libro de Romanos nos aclara muy bien esto en el capítulo 12. Dice que nosotros tenemos que transformar nuestra mente, no conformarnos a lo que tenemos como entendimiento hasta el día de hoy. Mire cómo dice la palabra en el capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que ese sacrificio que mencionaba al principio, que el mundo requiere para poder dar una herencia. Por ejemplo, un padre le deja una herencia a un hijo, a un nieto, y dice hasta que no cumpla los 18 años y tiene acceso a este dinero si solo lo emplea para sus estudios o para comprarse una casa. Así que ahí vemos que tiene que hacer un sacrificio, tiene que esperar hasta los 18 años y tiene que emplearlo en lo que él testador ha dicho. Así que el testador tuyo y mío en el mundo espiritual dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio también para que podamos recibir ese propósito. Mira cómo sigue diciendo. Tenemos primero que dice aquí que tenemos que hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que ese es nuestro culto racional, que podamos venir con todo nuestro razonamiento, con todo entendimiento y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, quita lo que tengas que quitar y deposita lo que quieras depositar en mi vida, porque en ti confío, tengo fe y tengo amor por tu obra. Bendito sea el Señor. Dice el verso 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento, llegar a una mentalidad de reino, llegar a una mentalidad que nos hace ver las cosas que no son como si fuesen, a una mentalidad de reino que nos hace creer que aún lo imposible es posible, una mentalidad de reino que nos hace ver que aunque el mundo esté al revés, sabemos que Dios tiene el control y que todo obra para bien. Bendito sea el Señor. Esa es la mentalidad de reino, esa es la mentalidad que Dios quiere que tú transformes, que tú cambies para que puedas recibir la herencia. Mira lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos comprobar qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuál es la voluntad de Dios, cuál es esa predestinación que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, cuál es ese propósito eterno que Dios tiene con mi vida. Tengo que renovar aún la mente. Y yo siempre digo, es como suponiendo que su don sea profético, y usted es un profeta y desde el vientre de la madre ya usted es un profeta. Ya usted es un profeta porque usted fue escogido desde el vientre de la madre y usted lo trae, y vemos desde niño cómo los niños empiezan a actuar diferente, a hablar diferente. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos en el espíritu, nos damos cuenta que este niño trae algo diferente. Porque ya esto viene desde el vientre de la madre. Pero para que esto cobre vida, para que sea el Espíritu Santo guiándolo, tiene que haber un proceso en ese niño, tiene que haber un proceso, tiene que haber un conocimiento de la palabra, tiene que haber una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu gobierne y desate lo que tenga que desatar. Así con cualquier don que Dios tiene para tu vida y para la mía, para el cumplimiento de su propósito. Porque dice la palabra que al que él llama, él capacita. Al que él llama, él capacita. Así que si estás en los pies de Cristo, si ya has aceptado a Jesús, si estás escuchando esta enseñanza es porque tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces Dios tiene un propósito grande con tu vida. Entonces Dios está tratando con tu vida. Todos tenemos un propósito, todos hemos sido escogidos desde el vientre de la madre. No hay pequeños ni hay grandes, todos somos iguales en el reino de Dios. El único grande es Él. Él es la cabeza y tú y yo podemos ser los dedos, tú y yo podemos ser los ojos, tú y yo podemos ser los oídos para escuchar al que le duele. Podemos
ser los brazos para abrazar al triste, para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque ahora somos su instrumento. Pero para que esto suceda, para que Dios revele la voluntad en nuestra vida, tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento. Por eso el apóstol Pablo aquí dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nuestra mente pueda ser alumbrada, iluminada por el poder de la palabra. Jesús dijo, yo soy la luz. Él es la luz. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, es una luz que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Él nos posesiona en lugar de luz. Él nos posesiona en lugar de sabiduría. Él nos posesiona en lugar de revelación. Él nos posesiona en lugar del cumplimiento del propósito cuando disponemos el corazón. Bendito sea el Señor. Así que Él quiere que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y así oro al Espíritu Santo, que si me estás oyendo, que tus ojos del entendimiento puedan ser abiertos para poder llegar al cumplimiento del propósito, para poder producir ese fruto del Espíritu que haga la diferencia como cuerpo de Cristo donde quiera que te pares. Bendito sea el Señor. Dice, porque hay una riqueza, hay una gloria, hay una herencia que se te quiere ser entregada. Dice, y cual la supereminente, vamos a leer el 18 nuevamente para buscar el contexto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, hay un poder sobrenatural. Usted y yo no podemos, después que aceptamos a Cristo, hacer nada en nuestras fuerzas. No podemos tratar de ayudar a Dios. Tenemos que buscar el poder de Dios. Tenemos que fortalecernos en Él para que Él nos guíe a ese propósito. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Hay un poder que opera en nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ese mismo poder, escuche hermano mío, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales, asimismo ha hecho resucitar nuestro espíritu, se ha conectado con él. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora su espíritu se ha conectado con nosotros, nos resucita y nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si pasamos al capítulo 2, nos adelantamos un poquito y en el verso 5 y 6, desde el verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora somos salvos. Hemos sido lavados con su sangre. Hemos sido conectados al Espíritu de Dios. Pero el verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Escuche bien. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque ese mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que hoy opera en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, para que podamos hacer la diferencia donde quiera que nos paramos, para que podamos establecer el reino de Dios en la tierra a través de la sabiduría y de la revelación que Dios pone en nosotros. Porque ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, ese mismo poder está en ti a través del Espíritu Santo. Por eso hoy eres la casa, eres la morada, eres el poder de Dios en nosotros. Es ese poder de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 14, del 15 en adelante, que Él no nos dejaba solos, Él nos dejaba el Consolador, Él nos dejaba el Espíritu Santo que estará con ustedes, por ustedes y con ustedes. Aleluya. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro
Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Nada podemos hacer separados de Él. Necesitamos entenderlo, que para buscar este propósito, para tener esa herencia que hemos heredado, valga la redundancia, de Cristo, tenemos que alinear todo nuestro ser al Espíritu Santo. Dice que nosotros, juntamente con Cristo, ese espíritu de sabiduría está con nosotros. Hemos sido llevados de gloria en gloria, de poder en poder, cuando dedicamos y nos arraigamos a esa palabra. Fíjese que lo hizo sentar en lugares celestiales. Dice el 21 del capítulo 1 de Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así es que para los que creen que esto era para aquel tiempo, esta palabra revela que es para este tiempo también. Ese poder sobrenatural, ese poder del Espíritu Santo que habla Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes les dará poder. Este es el poder del que estamos hablando, hermanos míos. Este es el poder que predicamos, este es el poder que vivimos, este es el poder que manifestamos cuando necesita Dios usarnos como cuerpo. Recuerde que usted es el cuerpo y Él es la cabeza. Cuando Él necesita de nosotros, Él hace un depósito. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que a David lo ungió 4 veces. Cada vez que iba a hacer una tarea, Dios le daba una unción diferente. Tú y yo por eso no nos podemos separar del Espíritu Santo. Tú y yo por eso tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el que dirige nuestros pasos. Dice que sus ojos están sobre nosotros y guía nuestros pasos. Y si Él nos va a guiar a sanar a alguien, Él tiene que hacer una unción. Él quiere hacer esa unción en tu vida para que vayas lleno de su poder y se manifieste en el enfermo que vas a sanar. Ese es el propósito de la iglesia. Lo leímos, lo sabemos. Es el propósito de la iglesia por cuanto es el cuerpo. Dice, y sometió todas las cosas. Mire qué lindo. Y sometió todas las cosas, el 22, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza, la cual es su cuerpo. Oiga bien, lo voy a leer de nuevo. Dice que voy a leer el contexto completo, la cual operó en Cristo desde el 20, está hablando del poder sobrenatural, la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bendito sea su nombre. En el Salmo 8, en el verso 6, veamos lo que dice la palabra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando de Cristo mismo. Cristo es la cabeza. Puso bajo los pies de la iglesia el poder del enemigo, lo sometió bajo la iglesia. Dice la palabra que él llevó cautiva la cautividad. El diablo ahora no puede tener más poder que Dios en tu vida ni en la mía. Hay un poder sobrenatural que está operando en nosotros porque es el poder del Espíritu Santo que te va llevando, que te va iluminando, que te va guiando para que puedas hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo importante y es que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Debemos relacionarnos mejor con Dios para llegarlo a conocer mejor como Dios Padre. Necesitamos entender que Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da el poder. Santiago capítulo 4 del 6 al 8 dice, pero Él da
mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor y él los exaltará. Bendito sea el Señor. Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Él quiere exaltarnos delante del mundo. Ese es el propósito de la iglesia, que podamos demostrarle al mundo sobre todo el amor. Sobre todo el amor. ¿Cómo conocerán si no hay quien les muestre el amor? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si cuando están en tinieblas los dejamos abandonados en las tinieblas? Ese es nuestro propósito, no solamente como pastores, es el propósito de todo hijo de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, porque Él te ha capacitado. Por eso decía ahorita que Él nos da las herramientas para que podamos poseer esta herencia. Y es una herencia que nos va a ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra. Si nos sometemos a Dios, si decidimos buscar el poder de Dios, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchas maneras en las que tú puedas pensar que puedes resistir al diablo, pero hay una que es básica, que es indispensable, que es un arma letal para el diablo, y es llevar cautivo tu pensamiento. Cuando el enemigo te quiera decir que tú no fuiste llamado para orar por un enfermo, le tienes que decir, yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí y Él es el que lo va a hacer, no soy yo. Cuando el Espíritu Santo te muestre que hay un demonio en un hermano, tú tienes el poder, la capacidad del Espíritu Santo para echar fuera ese demonio, porque estás lleno del poder de Dios si te has sometido al Espíritu Santo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La manera en la que el diablo nos engaña y nos hace creer en todo tiempo que no podemos, que no somos escogidos, que estamos aquí por casualidad. No, mi hermano, y aprendimos la semana pasada que nadie llega por casualidad a esta tierra, ni nadie llega por casualidad al reino de Dios. Muchas veces no avanzamos, y le voy a decir por qué. Muchas veces no avanzamos en el reino, primero porque no buscamos realmente el conocimiento de la palabra ni la intimidad con Dios, si realmente te entregaste al Señor. Pero una de las causas principales por las que hoy vemos que muchas personas llegan al reino y se quedan sin dar fruto es porque muchas veces aceptan a Cristo para complacer al que está orando y al que lo está aconsejando y le está presentando el evangelio. Entonces, ¿sabe qué pasa? Se quedan en la puerta. Nunca le permiten al Espíritu Santo que lo pasee por el palacio del Rey. Para pasear por el palacio del Rey celestial, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, estar llenos del conocimiento y del poder del Espíritu Santo. Por eso no avanzamos, porque lo aceptan para complacer al que le está presentando el evangelio y nunca se entregó su corazón, y el otro lo acepta, realmente se siente necesitado del Espíritu Santo, pero nunca logra hacer una comunión con Dios. Y ahí está el freno. Vemos muchas personas por muchos años sentados en la iglesia como cuerpo de Cristo sin actividad. No, 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 mi hermano. Dios nos ha llamado a servir. Hay bendición en servir. Hay bendición en poder entregarnos por completo, humillarnos por completo delante del Señor, rendirnos para que Él transforme nuestro carácter, como decía Romanos capítulo 12 en el verso 2, que nos transformemos, que hagamos ese sacrificio vivo. Entonces el Espíritu Santo empieza a operar de manera diferente en nuestra vida. En el capítulo 2 en el capítulo 3 estaremos viendo todo el capítulo 2 de Efesios, estaremos viendo esa posición celestial que Dios nos ha dado de una manera más específica,
y seguiremos avanzando en este estudio exhaustivo del que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón sobre el libro de Efesios. Espero en Dios que usted avance así como avanza el estudio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, de su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.